Cristóbal Colón, ¿héroe o villano? Hoy vamos a hablar un poco de lo que no se habla en la escuela, de lo que nos enseñan cuando somos pequeños, que son dos o tres cositas sobre Cristóbal Colón. Hoy vamos a poder profundizar un poco más sobre qué fue lo que pasó, cómo fue que lo hizo, qué hay más allá de la historia del colonizador que nos cuentan en el colegio. Nosotros por suerte tuvimos a mamá que estudió un montón de eso, nos dio más información, pero aún así hay un montón de cosas que se escapan y hoy las vamos a ver. Entonces, yo ya tengo mi posición, pero quisiera escuchar la de ustedes. Si yo les dijera héroe o villano, Cristóbal Colón, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué dirías tú, Ignacio? Pues yo me pondría, o sea, no me haría una opinión de blancos y negros, así de bueno o malo. eh, Porque durante la historia siempre se escribe de una manera, o sea, como dice el dicho, o sea, la historia la escriben Sí, pero ¿cómo lo los ves tú? vencedores, ¿Cómo ¿no? lo ves tú? ¿Héroe o villano? Nada más básate en eso. No sé Ah, vaina. cómo definir si héroe o villano. Por lo mismo, es que no lo veo en blanco y negro, sino más bien como en grises. Y Daniela, Bueno, sí. Si yo me tuviera que inclinar por o uno o lo otro, definitivamente no entra dentro de lo que un héroe es para mí, totalmente, ¿no? Entonces, si es uno o lo otro, para mí sería un villano, porque fueron muchas las desgracias que para una, digamos, cultura muy ingenua le pasó por culpa de su llegada. Pero como dice Ignacio, ¿no? Si nos ponemos con escalas de grises, hay muchas cosas que también pasaron para que él llegara a realizar esas cosas. No era el único que lo hacía, es también producto de una época donde la violencia era, digamos que la moneda de cambio y aparte estamos hablando de unas personas o de una cultura que ni siquiera veía tal vez a estas nuevas descubrimientos de culturas como personas, ¿no? Entonces, si me pones en héroe y villano, no entra para mí dentro definitivamente de lo que es una descripción de héroe. Así que yo me inclino hacia la otra lado. Para la Europa del siglo XV era un héroe, y si es para la memoria, no sé, del pueblo indígena o algo así, tal vez como un villano, una Exacto. figura trágica o Es algo así. producto de una época bien difícil para la humanidad en sí, ¿no? bueno, vamos a poner que ustedes lo ven entonces tipo Chris, algo así. Voy a contarles y ustedes después cuentan qué les parece después de que yo les diga lo que pasó. Entonces, bueno, vamos a dividir el podcast como que en tres partes, ¿sí? Yo primero les voy a hablar de el Baby Colón, un niño con ilusiones, aspiraciones, fantasías. Después un adolescente, un navegante que ya quiere explorar, se la pasa en un barco y no sé qué. Y después un colonizador. Bueno, no un colonizador, el colonizador. Porque a él se le debe, esa palabra viene del nombre de Colón. Bueno, Exacto. para empezar a hablar de Colón, tenemos que empezar hablando de Doménico Colombo. Doménico Colombo es una persona que desde chiquitín trabaja en una taberna. Desde los 7 años como que es, él está trabajando y después, ya cuando es un poco mayor, logra reunir suficiente dinero. Estamos hablando en este momento de una Europa en la Edad Media, en el que si tú no eres comerciante, entonces estás relegado a trabajar para el que sí tiene un comercio, entonces siempre vas a ser pobre y el otro es el que va a tener su riqueza, su ganancia y todo esto. Bueno, Doménico decía, bueno, yo no quiero estar en la más baja de todas las clases, tengo que trabajar y salir de aquí. ¿Qué hizo cuando tuvo un poquito más de plata y un poquito más de edad? Montar una tienda de quesos. Y Doménico conocería con esta tienda de queso a Susana Fontana Rosa, la que posteriormente se convertiría en su esposa. Con el tiempo, ellos dos, esa tienda de queso la harían crecer y formarían la famosa tienda de telares, porque esta gente son famosos por esta, la segunda, la tienda de telares que empezó a comerciar con partes de Europa y todo lo demás. Estamos hablando en este momento ubicados en Génova, en Italia. Estas parejas, como muchas parejas de la época, lo que hizo fue tener muchos hijos, porque en la Edad Media, o sea, se acostumbraba a tener 5 o más hijos. Bueno, ellos van a tener 5. Y el primero de estos hijos va a ser Cristóbal Colón, que no sé si no sabían, pero Cristóbal se llama Cristóbal o Colombo.
Por alguna razón se fue reduciendo el nombre y tal para hacerlo como más popular, ¿sabes? O traducirlo un poco al español. Pero bueno, es el primero de 5 hermanos y claro, desde chiquito también. Trabaja, estudia y trabaja. Él, una de las cosas que le fascinaba, que es como donde él hace su primer clic para esto de la exploración y todo lo demás, es cuando iba para el puerto. Calculen que en este momento ver un barco gigante, así todo bestial, con las banderas, las velas y todo lo demás, era muy asombroso. Y para un niño, wow, será como una nave espacial, como los que se reúnen a ver el lanzamiento de una nave. Está el niño viendo y tal, entonces claro, lo dejan pasar por los muelles, lo montan en los barcos, le explican que esto es para aquello, y el niño encantado y todo eso. Y entre tantas historias y tantos cuentos que le echan, el niño se va enamorando cada vez más y más y más del mar como tal. Quiere ya tener edad, pero, o sea, es muy pequeño para embarcarse a ningún lugar, pero bueno, ya con un poquito de edad, un poquito más de tiempo, empieza a comentar en su casa y cerca de su familia y todo esto que él quiere dedicarse al mar. Quiere dedicarse al mar, quiere navegar, que eso es lo que él quiere, que no sé qué. Y el papá como que le alimenta esa idea. Le gusta también la idea de que Colón esté como a la mar y todo lo demás. Así que cuando crecen un poco, el papá y la mamá logran comprar un barquito que iban a empezar a usar para comerciar los telares, comerciar los quesos y todo esto. Y Colón iba a ser la sombra del papá. Todo el tiempo de que el papá fuese a la mar, Colón iba detrás. Se le pegó para comercios que eran más que todo en este momento era muy muy cercano a Génova. Colón, en lo que crece un poquito más, que ya estamos dejando un poco atrás la edad de niño, empieza a apuntarse a todas las cosas que salgan para barco, todas las cosas que pueda hacer un grumete como tal. Él Mm. se empezó a estudiar no solo ya las rutas de comercio, de cómo se manejaban los barcos, cómo se utilizaban las herramientas, qué tenías que hacer para ir por acá, para ir por ahí, para todos los puestos. Él subía, montaba las velas, las bajaba, el ancla, el timón, todo te lo manejaba, todo. El tipo de pana que era muy dedicado a lo que le gustaba. Y no solo dedicado, sino que era bueno, que se la pasaba estudiando. O sea, era estudiar, estudiar, estudiar. Que su papá le empezó a prestar el barco para que hiciera él los recorridos. Entonces, claro, era un barco pequeñito, pero él iba para acá, él iba para allá. Todo el tiempo era Colón y el mar. Era el amor de Colón. Pasa un tiempo y ya Colón entra en una edad mucho más madura, empieza a anotarse a rutas de comercio. Y rutas de comercio no es nada más, qué sé yo, de ir de Génova a Nápoles o algo así, sino ya es Francia, Inglaterra, Irlanda y después regresar, o sea, son rutas mucho más largas. En estas rutas muy largas, en los que hay momentos muertos porque ya está todo hecho, los marineros pues se ponían a contar historias, a cantar, a hacer las cosas que se hacían como en el podcast de la piratería, a pasar el tiempo, ¿no? Y entre todas estas historias, hay una historia que le llama mucho la atención a Colón. Es una leyenda. Primero vamos a hablar de la leyenda, que es la leyenda de más allá del mar. Esta leyenda habla de unas tierras que están más allá de Asia. ¿Y por qué digo de Asia? Bueno, en ese momento, el mapa que se utilizaba del mundo era un mapa súper antiguo, de los griegos, que lo había hecho Ptolomeo. Aquí vamos a mostrar. Este mapa llegaba hasta China, cortaba en China, después para África cortaba en el desierto del Sahara, y el resto de Europa sí estaba bastante bien hecho, pero lo demás era puro azul, azul para la izquierda, azul para la derecha, azul para todos lados. De África para abajo sí sabían que había más tierra, pero la llamaban las tierras quemadas. Y pensaban que allí había, o sea, si todo era árido y tal, ahí o había gente deforme o monstruos y bichos raros, o sea, nadie quería ir para allá, ni siquiera navegaban cerca, les daba miedo, imagínate, y viajarse, ni loco. Y Asia, bueno, terminaba en China. ¿Qué decía la leyenda más allá del mar? Esta leyenda decía que más allá de las costas de la Gran China, habían otras tierras. Y esta leyenda venía también por unos escritos de Marco Polo. Marco Polo, para el que no lo sepa, era un explorador que más allá de comerciante y todo esto, lo que hacía era explorar y documentar lo que veía. Claro, por ahí mm, se le lanzaban unas locuras porque él documentó gigantes de 3 metros, o sea, hombres de 3 metros, así como primarcas, y tipos de 3 ojos, tipos de un ojo, o sea, cosas así medio que la gente como que pisaba mucho en lo imaginario, entonces como que no le creían demasiado, pero
se quedó como leyenda y como que posiblemente esto era, esto era real. Igual la gente no lo conocía, pero había personas que supuestamente también habían llegado allá y habían cartografiado estas islas que estaban más allá de los mares de China. Cuando comparaban el mapa de Ptolomeo con los mapas que hacía esta gente, no coincidían las islas. Entonces se creó la leyenda de lo que Marco Polo llamó como Zipango. ¿Qué creen que haya un poquito más allá? Si les digo Zipango. Zipango, Ujú. ¿A dónde llegó ni Marco idea. Polo? A, algo asiático, eh, me imagino, a las tierras asiáticas. Sí, puede ser. Sí. Bueno, o sea, lo que Marco Polo describió como Zipango era es lo que se conoce ahorita como Japón. No sé. Japón, ah, Ajá. claro, sí. Sí, Este, algo asiático para allá. pero Japón no aparecería en los mapas sino hasta 1492, una fecha importante, ¿no? Pero hasta esa época todavía. Y eso lo va a describir después un cartógrafo alemán. Nada, eso queda en la mente de Colón. Le dice como que, oh, Zipango, las tierras estas, o sea, que nadie está, no están en los mapas oficiales, yo quiero ser el que las explore, el que las descubra, entonces empieza ya a cambiar esa mentalidad de navegante como a explorador. Quiero ir y conquistar, bueno, conquistar todavía no, pero ir y descubrir y ser yo el primero que las pise y todo esto, ¿no? Empieza a darle vueltas en la cabeza a Colón. Bueno, va pasando el tiempo y él hace sus viajes largos y todo esto, y en una de esas rutas, él iba a Génova, Francia, Inglaterra, no va a llegar a Inglaterra, porque en el camino hacia Lisboa lo terminan asaltando un barco corsario francés, que si se acuerdan, los corsarios eran estos que tenían la patente de corso, que podían atacar, de repente tú Ujú. puedes atacar a los italianos. Unos Bueno, piratas legales. exacto. Y iba Colón con su barco, con su gente, o sea, no era su barco, él se apuntaba como cualquier grumete y nada, lo atacan y lo destruyen, él se tira del barco y empieza a nadar y a rezar hasta que logra llegar a la orilla y se queda viviendo en Lisboa, que es como el segundo lugar, no sé si han escuchado o esto le debe sonar a algunas personas de las que nos escuchen, pero que había como una confusión de que dónde nació Colón, que si nació aquí, que si nació... Colón que nació en Ujú. Génova, y yo creo que no hay mucha duda en eso, porque todo lo que estudié, todo lo que leí, o sea, Génova, 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 pero no sé si es que antes de repente había como que un poquito más confusión. Y había incluso gente que pensaba que no, que es de Portugal, porque estaba en Lisboa. ¿Porque nació en Ajá. Lisboa? No, porque un barco francés corsario lo destruyó, lo atacó y él terminó nadando hasta allí. Y aquí es donde se como que arranca esa segunda vida de Colón, que incluso acaba a conocer a su esposa, que es esta Felipa Muniz. Iba a tener a su primer hijo, a Diego Colón. Bueno, él empieza a vivir allí, a buscarse la vida y todo esto, y otra vez a empezar a hacer trabajos de grumete, oficios del barco comunes. Y Muniz le va a hacer como que le da pie a conocer personas que lo van a acercar a rutas más grandes, como que le da nombre, porque Felipa era de una familia buena. Cuando Colón está haciendo estas exploraciones y todo esto, claro, todo el mundo que en ese momento, ¿cuál era el boom? Era ir a la India y comerciar con la India y traer especies de la India y Ujú. todo era la India, ¿no? O sea, había como que era una ruta y era un camino que te aseguraba tener muchas ganancias. Si tú ibas y venías de allá, seguramente ibas a tener mucho dinero y muchas cosas porque ibas a después hacer mucho comercio con la gente de Europa. Pero ir a la India era carísimo, era muy caro, demasiado caro. No solo era ir y venir, que ya era como, ¿se acuerdan que en el podcast de la piratería Ujú. cada trayecto chiquitín, nada, tenían que pararse arreglarle el barco porque el barco, no sé, se le voló no sé qué, entonces cada parada en un puerto era plata y era comida y era recursos y para la India que está tan lejos era una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, y de paso que te podían atracar en el camino, entonces ya por ahí la gente, los reyes, los comerciantes decían, "Oye, y no sé si vale tanto la pena llegar hasta la India. Y para colmo, en ese momento el Imperio Otomano toma todos los puertos y cierra la ruta de comercio hacia la India. Entonces, si querías ir ahora era más caro, porque en los poquitos puertos donde podías parar, te cobraba una exageración el Imperio Otomano, era como que para que no pudieses lograrlo. Y si no, pues ya era que no valía la pena. Entonces era como que nada, eso no hay manera. Colón él sigue estudiando y entre las cosas que estudia, bueno, por cierto, una cosa que quizás que no sé si sabían era que Colón terminó siendo hasta corsario también. Hay
escritos donde él se describe que él trabajó para un corsario portugués que es de apellido Colón. Y no sé qué hasta qué punto ¿Cómo sería se, Colón un combate. cómo era el apellido? Es decir, como Coulomb como la unidad eléctrica, así se escribe. Ah, Pero bueno, como que su trabajo era atacar barcos moros. Ese era el trabajo de ese corsario, era destruir barcos moros. No sé cuánto tiempo estuvo, porque es como que no hay demasiado registro de eso, quizás para sí, limpiar el estaba nombre. buscando una foto a ver de él y no, como que no, no Sí, aparece sí, es mucho. como ponerle que rumores, ¿no? Ponerle que eran rumores. Sí, exacto. Entre todos estos estudios que hacía Colón, había algo que estaba también poniéndose de moda, que estudiaban matemáticos, astrónomos y todo esto, que era la esfericidad de la Tierra. ¿Sí? Porque en este momento, viste que ese mapa estaba plano, todo era plano, y si ibas más allá te caías. O sea, no Ujú. había más. De paso, como le estaba diciendo, ¿no? Para abajo del Sahara eran las tierras quemadas, pero para el mar Atlántico, eso se llamaba el mar de las tinieblas. Imagínate, porque había remolinos y tormentas imposibles y monstruos marinos. Ponle que el mapa Ujú. que mostramos aquí era muy lindo y así como que muy limpio, pero ellos tenían mapas donde había, no sé, un monstruo saliendo de... Salían los monstruos. Sí, pero decía, ¿qué carajo voy a hacer yo para allá si hay una serpiente gigante en el camino, ¿no? O sea, eran rutas que nadie pensaba hacer. Pero Colón dice, bueno, si la esfericidad es real, ¿qué me impide a mí evitar todo este bloqueo otomano y yo dar la vuelta y llegarle a la India por el otro lado? Fácil. No, fácil nada. Primero que él llegue y dice, bueno, listo, este es mi plan. Vamos a ver cómo hacemos para... Ah, bueno, mira, ¿ves? Este tiene un poquito más de Mira detalles. aquí. Mira, gente soplándole. Pero bueno, ponle que este también tiene algunas cositas y todo eso. Y habían otros con monstruos y tal, pero sí, o sea, como que hasta ahí llegaba y si no te caías para... Como que aquí llegaba y aquí te ibas y te comían uno de estos que están soplando. Exacto, sí, sí. Si no te llevaba Los el titanes. kraken y las cosas, sirenas, o sea, de todo te podía pasar en el mar. Entonces, ni locos iban a ir para allá. Claro. Bueno, él se le ocurre ese proyecto de darle la vuelta al planeta. Y para eso, él quiere primero buscar, hay unas cosas que se llaman como cartas de aprobación o algo así, que es como que si tú eres un matemático y estás inventando alguna teoría, pero necesitas financiamiento, buscas a otro matemático que te avale el proyecto, que tenga más renombre que tú, entonces con ese aval tú vas y quizás alguien te financie un poco mejor, pero a Colón eso no le iba a servir de nada. Él se busca un matemático que se llama Paolo Toscanelli, que yo no sé si él ni siquiera le revisó los resultados a Colón, pero él primero le da las herramientas, así como que bueno, tienes que hacerlo así, así, así. Colón le empieza a sacar cuentas y ya de plano la saca mal. O sea, él parece que él estaba usando un sistema matemático que no coincidía con la matemática actual, porque estaba como que trabajando con el sistema griego, o sea, el que usó Ptolomeo. Este es Paolo, mira. Esa carta de valor que le da Paolo a él, bueno, queda en el aire, porque primero, bueno, listo, ya tengo el proyecto armado, ya tengo los datos que no sé que están mal, pero que los tengo ahí, que Paolo me dijo que están bien. También y punto. Exacto, a ver, quién me financia esto? Nadie quería financiarlo. El primero va para, como él estaba viviendo en Portugal, va primero con el rey de Portugal, Juan II. Este lo recibe, ¿no? Y le dice así como, tipo, ven mañana y te doy la respuesta. O sea, pero no te voy a decir que no ni que sí todavía. Este rey agarra, coge el proyecto de Colón y se lo entrega a sus matemáticos. Y los matemáticos medio lo ven y dicen, no, pues que esto está mal. Esto está mal. No solo que es una locura, Sí, cómo le va a dar la vuelta para el otro lado? Sino que es que los números están mal, mira, aquí se equivocó. No, llega Juan y le dice a Colón, no, mira, no, yo no quiero, gracias. Bueno, Colón dice nada, me voy a ir a Génova a ver si, bueno, en mi tierra me apoyan, no sé qué. Llega a Génova y le dice, no, Colón, tú eres loco. No, Fuera de aquí. fuera de aquí, loco. No, ese como pero después de él, ¿dónde va? A donde todos sabemos que sí lo financiaron. Él llega con los reyes de España, que era la reina Isabel y el rey Fernando, que eran los reyes católicos. Pero en un principio, estos lo reciben y le dicen, a ver este proyecto, no, gracias, no, gracias, no queremos. Pero Colón lo iba a lograr. ¿Cómo creen que lo logró? Porque fue por ellos que fue, aunque al principio le dijeron que no. no le ofreció
algo que les interesaba a ellos, expandir. Mm, puede ser, puede ser. Daniela, ¿qué crees? Pues por lo que yo creo que me acuerdo de lo que ofreció fue que pues todas las riquezas que iban a encontrar iban a ser para la corona, pues. Mm. Y algo así era, ¿no? Que iban a financiar España, que estaba en un momento de bastante pelabolez. Eso vendría después, pero él lo logró porque fue fastidioso como él solo. Él estuvo 7 años insistiéndole a la corona. Y no era nada más de insistir. Colón iba casi todo el tiempo, todos los días. Mire, Reina Isabel, tengo acá un proyecto que no sé qué, que consiste tal, no, Colón, no, no. Vente otro día. Bueno, sí, está bien, vuelvo mañana, volvemos a probar. Llegaba Colón el otro día. Hola, Reina Isabel, ¿cómo está? Que tengo un proyecto, que no, Colón, que no. Y así sucesivamente. Ay, Reina Isabel, mire esta sopa, hoy le traje sopa. Ay, a ver, Colón. Ay, qué rica esta sopa, ay, qué sabrosa. ¿Y esto? No, Financiame, que sí, sí, la no. hice con, ¿cómo le hiciste? No, la hice con especias de la India. Venga, Reina Isabel, a ver, cómprame el proyecto, por favor. O sea, es como que siempre, de alguna manera, cómpreme, compre. Llegó la reina harta, ya de quién sabe cuántos años para este momento y le prohíbe la entrada al palacio. Ya, a este no me lo dejes más pasar. Llegó Colón y empezó a hablar con todos los miembros de la corte, con el que le hacía el pelo, por ejemplo, con el que le hacía el pelo, con el que la confesaba, con el administrador, con el tesorero, todo. Había parte del bando de toda la corte que estaba a favor del proyecto de Colón y había otra parte, a mí aquí como que otra vez Colón, señor Que Reina ya Isabel, otra vez vino, que ya vete de y aquí. tengo otro proyecto y así sucesivamente. Bueno, él empezó a hablar y había gente que decía, no, Colón, yo no te voy a apoyar, o sea, eso, lo que estás hablando es una locura. Y otros que sí decían como que, oye, proyecto interesante el tuyo. Bueno, llegó después de 7 años, la reina ya no podía, o sea, donde sea que se metiera, estaba Colón o había un proyecto de Colón. Yo me lo imagino así como que, se está viendo en el espejo, se echa agua, tal, y cuando levanta, desde Colón. Y así todo el tiempo. Bueno, llega el confesor, que es el último clavo que necesita Colón, y en una de esas le habla con la reina y dice la reina como que, ay Dios, ya, ya está, ya, sí, sí, Colón, ya, no, no quiero saber más de ti. Vamos a darte el proyecto, se lo van a financiar, eso sí, como mínimos, lo mínimo que se pueda, para que arranques y no sé qué y me dejes en paz. Bueno, y aquí es donde entra quizás lo que ustedes tenían en mente, que es lo que se llama como las capitulaciones de Santa Fe. Y en las capitulaciones es eso, donde se establece como que qué es lo que va a ganar la corona con los viajes de Colón y qué es lo que va a ganar Colón. Entonces ahí dice, claro, la gran parte del oro, todas las tierras que conquiste o que encuentren, todo eso es de España, de la corona. Y Colón se iba a quedar con una parte pequeña y con los títulos de gobernante de las tierras que encontrase, o sea, con gobernador, digo, y almirante. Él tuvo un título que se llamaba almirante de la mar Océana, que era como que, bueno, se lo dieron a él. Él le van a dar 3 barcos, ¿sí? Que eran en realidad 2 carabelas y una nao. Nao era la Santa María. Nao es como un barco más grande, un poco más grande, que está hecho justamente para transporte de mercancías, mucho más grande, mucho más potente, solo que más lento. Y la Niña y la Pinta eran carabelas, que eran para exploración como tal, eran mucho más rápidas y ágiles. Bueno, le dan esos 3 barcos y 90 hombres. Y él va a zarpar, entonces, el 3 de agosto de 1492 desde Palos de la Frontera, en España, hacia lo desconocido, hacia el mar de las tinieblas. ¿Qué pasa? Al inicio, él de una vez, a la Pinta se le daña el timón. Otro dato que quizás no sabían. Él sale con la Pinta, la Niña y la Santa María, que esta última se llamaba la Gallega. Se cree que es porque antes era de un dueño gallego que le había puesto así, pero bueno, en ese momento era como que muy de costumbre que algún barco tuviese el nombre de alguna figura religiosa, entonces bueno, él le puso la Santa María. Esto es muy interesante, lo de La la más cruz, grande. ujú, porque todos los barcos que usó Colón, todos los que usaban en las exploraciones tenían la cruz templaria en las velas. Ujú. Y eso va a ser un motivo de interés para lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, él arranca, ¿sí? El 3 de agosto. Pero ¿qué pasa? A la niña o a la pinta se le jode el timón. Y tienen que parar de una vez. Y paran en Canarias.
aquí ya los marineros se están empezando a asustar. Pues dicen, ver, no hemos ni salido y ya se reventó Ya esto. estamos muriendo. Bueno, nada, no pasa nada, no pasa nada. Estando allí, el volcán de la isla de Tenerife hace erupción. Dicen los marineros, uy, esto es un mal presagio. Caramba, por favor, no. Y si echamos para atrás, porque mira, aquí habían, claro, habían algunos que otros estudiados, pero la gran mayoría eran, no sé, o sea, no tienes más nada que hacer y te quieres morir, anda al viaje de Colón, que va hacia a caerse por el borde de la tierra. A ver si, Y no si era tiene. como que la reina aprovechó de mandar a todos los que estaban supuestamente, ¿no? Y A muchos seguramente. que no querían tenerlos presos, pero no querían seguirlos manteniendo porque tenían que darles igual comida y que, ay, bueno, sácame a todos esos Sí, presos toda para la allá también. escoria. Yo Sí, o para calculo allá que sí. también quitarle peso a la corona, estarle dándole alimento, que se los Sí, lleve Colón para allá, que se mueran todos por allí. sí, yo calculo que sí, porque habían unos que se fueron con él por cuenta propia, o sea, que apoyaban la idea de la felicidad, pero habían otros que era como que, bueno, sí, yo soy el grumete, ¿y a dónde vamos? No, al borde. Y él como que, bueno, y otros que Bueno, seguramente, sí, la corona le habrá metido ahí como que llévate este loco y bueno, y si se mueren por allá, un loco menos, un cosas loco así, menos un que loco menos. alimentar. Sí, bueno, acomodan el timón de la pinta. Y bueno, y de ahí ahora sí, salen el 6 de septiembre hacia el Mar de las Tinieblas. Ahí arranca como que la aventura como tal. Aquí, claro, todos van asustados, todos van cagadísimos de miedo. Porque claro, estás viendo un mapa, donde hacia donde tú vas hay una serpiente del tamaño de España, ya no quiere ir. Entonces, como que, bueno, vamos a ver. Pero Colón no, Colón dice, bueno, a ver, ajá, buen clima, los vientos alisios, listo. Vamos por la ruta. Vamos a disfrutar del camino. Estamos bien. Van dando y van semanas, como unas 2 semanas que dale todo perfecto. Nada le sale mal. Pero ahí empiezan a pasar todos los problemas de golpe. Primero, ellos, no me acuerdo cómo es que se llamaba el evento astronómico, pero hay una lluvia de estrellas y pasan unos cometas como muy cercanos que brillan demasiado, que parece que van a estallar. Están todos los marineros así, no, carajo. Sabía que no tuviera que verme montado en este barco. Bueno, pasa eso. Después va a pasar algo que es como que lo más rudo. No solo que los vientos eran bastante. Ah, bueno, imagínate. Mira esa cosa. ¿Quién va a querer pasar por al lado de ese monstruo? Pero bueno. Se creía que además no solo eso, sino lo que les había comentado. Super tormentas, torbellinos, se llevaban los barcos. Además que los vientos alisios, sí, te marcan la ruta, pero son fuertes. O sea, el oleaje es fuerte, se te puede ir una vela y ahí te quedas. O sea, es complicado. Pero bueno, nada, Colón iba ahí bien tranquilo con su brújula y pasa el primer problema, que es, no sé si ustedes saben que están los polos magnéticos de la Tierra y los polos celestes también. Los celestes están como marcados por la estrella polar y todo esto, y los magnéticos no es nada más por donde está justamente el polo norte geográfico de la Tierra, sino el polo magnético que depende de cómo se mueva el magma y el hierro que está dentro del núcleo de la Tierra, ¿no? Y eso no coincide. O sea, muy rara vez, porque eso va cambiando de lugar, muy rara vez está uno encima del otro. Por lo general, no. Y entonces esto hace que cuando estás atravesando el Ecuador, porque fue más o menos la línea que estaba siguiendo Colón, eso en la mañana estás apuntando el norte para un lado y como la Tierra sigue dando vueltas, en la tarde está apuntando para el otro. Entonces, bueno, llega Colón y revisa, o sea, como que primero ve la estrella del norte, ajá, y el norte está un poquito para allá. Se ve raro, pero bueno, es por aquí. Y démosle por acá y tal. En la noche él sale otra vez, bueno, vamos a revisar. Llevamos medio día dándole para donde no es. Bueno, hay que corregir ruta hacia la derecha. Nah, cuando la mañana va, se levanta, bueno, vamos a ver, otra vez me marca que hemos estado toda la noche yendo a la izquierda, o sea, pero ¿cómo es posible? O sea, no entiendo. Y esto van a ser una serie de zigzags, es como que yo así, Ay, va siendo así. gastando y gastando tiempo y todos los grumetes, claro, o sea, todos los tipos empezaron a ponerse más nerviosos y intentaron hacer un motín. Arrancan el motín en la Santa María. Tienen que acercarse la Pinta y la Niña a intervenir y a darle palo a los que estaban causando el motín. Entonces, como que bueno, otro problema menos.
Un día se amanece y está todo el mar cubierto de algas. Y como que no, y no, nos vamos a quedar aquí estancados, ahora sí, este es nuestro fin, se va a amarrar el timón, estamos perdidos. Y bueno, y Colón decía, bueno, mira, mientras no me maten y esta gente no salte por la borda, yo estoy bien. Total que claro, los suministros tampoco eran infinitos, por más que pescaran, ya se estaban acabando y no sé qué, ya cuando va un mes de camino, ya están todos cansados, ya no es nada más que el mes fuese largo, porque podían haber viajes que de repente duren más cuando hacían las rutas, ¿no? Pero eran estacionándose en puertos y no sé qué y tal, y además sabías que ibas a llegar a algún lugar, aquí estos no, o sea, te dieron un mes ahí a la deriva. Y sale Colón con la famosa la frase que dice, 3 días más, muchachos, vamos a darle 3 días más. Mira, ahí están todos agarrándose de los pelos. 3 días más y si no encontramos, nos regresamos. Y listo. Y dice, bueno, y esto no sé si al final a la gente la terminó de hundir o le dio esperanza, porque era como que va 3 días más. Y si no, son 33 días de regreso. No, me mato. Y si no encontramos más nada después de 3 días, o sea, estaban desesperanzados. Ya ni motines querían al mar, estaban ya todos tristes. Incluso en las entradas del diario de Colón dice así como que se les veía muy tristes, pero no decían por qué. O sea, como que, bueno, ¿por qué crees? Es decir, están perdidos. Después de 33 días, un grumete grita, tierra a la vista, la frase que todo el mundo quería escuchar. Ya por aquí empiezan las injusticias de Colón, porque la corona había designado una recompensa especial en plata, en dinero, a la persona que dijera tierra a la vista. Este grumete no vio nada, ni un peso, porque Colón le dijo que él había visto en la noche ya la tierra. La verdad que no le dijo nada, capaz que para no despertarlo. Pero bueno, de eso el grumete no vio nada. Ya de plano, los indígenas que los estaban esperando en esta primera isla, que ellos llegan exactamente el 12 de octubre de 1492, que esto sí es pregunta de examen, esto sería en las Bahamas. Él llega a la isla de Guanahani, que después se bautiza como San Salvador. Y aquí los indígenas que los reciben bien, o sea, le dan una buena bienvenida. Pero esta gente que está acá los ven llegar en esos barcos gigantescos, bonitos y tal, y se baja esta gente con ropas y elegantes y la piel de un color diferente y no sé qué. Entonces, estos pensaban que eran enviados del cielo, que los españoles eran enviados del cielo y que iban para ayudarlos. Oh, pobrecito. Ignorante de todo lo demás, todo el mundo. Exacto, exacto. Entonces, ajá. Aquí les voy a leer algo, sí, textualmente, que son las entradas del diario de Colón de ese día. Primero las del 12 de octubre, ¿sí? Cuando él apenas llega. Una cosa así es que ellos lo reciben con regalos. Los indígenas les llevan, bueno, primero, claro, Colón cree que llegó a la India, pero hay algo que no le cuadraba, porque claro, este viaje no era para darle la vuelta al mundo y explorar tierras nuevas y no sé qué es más, era más que todo para llegar a la India. O sea, estaba financiado para ir a la India, otra ruta de comercio. Así que esto los ve y dice, voy, llegué a la India y tal, pero estas islas no me cuadran con los mapas que yo tengo. O sea, no están. Esto debe ser, entonces, no sé, la India Oriental o algo así, o sea, otra pedazo de la India que no estaba explorado, pero bueno, cuando se baja, ve a la gente y tampoco los ve como él ve que se describe al hindú, que lee acá y ve al muchacho, dice como que, entonces él escribe lo siguiente. Al llegar a esta tierra, nos dieron el encuentro hombres y mujeres desnudos, como su madre los parió. Eran todos mozos, bien formados y de hermosos cuerpos y caras. Los cabellos gruesos, casi como seas de cola de caballo, y cortos. Eran muy amables y generosos. Todo lo que tenían lo daban de buena voluntad. No conocían armas ni hierro. Cuando les mostré la espada, la tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. Sus lanzas son de madera, con puntas de dientes de pez. No tienen secta alguna y creo que serían fácilmente cristianizados. Me pareció que serían buenos servidores y de buen ingenio. Yo, placiendo a nuestro Señor, llevaré de aquí 6 para que aprendan a hablar. Eso fue lo que escribe él en su primer encuentro, el del 12 de octubre. Bueno, cuando él llega, esta gente
les ofrece cultivos, les dan algodón, le ofrecen peces, le dan como cositas, lanzas rudimentarias, no sé qué, y oro. Y aquí se va todo al carrizo. Porque claro, cuando primero le dan, ay, un loro, le regalaron loros, entonces llegaba Colonia, ay, qué lindo este animalito. Bueno, yo te doy un sombrerito para ti y tal. Bueno, y esto, claro, los indígenas, como que, wow, un sombrero de los dioses, un regalo de los dioses, lo que sea que me den está bien. Después, bueno, este le trajo cultivos, que si tomates, yucas y cosas que no se conocían en España. Y, ay, qué bonito. Bueno, para ti, un peine, un cascabel, cosas así. Incluso había una cuestión que era como muy popular entre los indígenas, que era el vidrio. Entonces había una botella rota y ellos le daban pedacitos de esa botella y los indígenas como que, wow, o sea, era como un material súper interesante. Y en eso le entregan oro. Y se lo entregan en forma de joyas, porque ellos no lo usaban para comerciar, sino lo usaban como decorativos. O sea, se hacían pulseritas y cositas de oro. Cuando Colón ve esto y todos los demás ven esto, ahí sí se les pone el signito así del dólar en la cara. Y, ay, bueno, y a ti, toma un espejo para que te peines con el peine que te di. Ahí se están unos días él conociendo y hablando, intentando comunicarse con esta gente y no sé qué. Y la entrada, pasaron 2 días, el 14 de octubre, dice, soy gente de muy lindo gesto, de color como la de las Islas Canarias, ni muy blancos ni muy negros. Son tan temerosos de una sola persona que basta para ponerlos en fuga. Todo lo que tienen lo dan por cualquier cosa que se les dé, hasta pedazos de platos rotos. Con 50 hombres los subyugaríamos a todos y haríamos con ellos lo que quisiéramos. O sea, ya ahí ya se puso turbia la cosa. Él, de aquí de esta isla, al final se lleva dos indígenas, que al inicio, bueno, ellos primero que eso, todo el oro se lo llevaron porque se lo entregaron, ni siquiera tuvieron que pelear por él ni nada. Y estos dos que suben con él, claro, imagínate, están yendo un viaje con los dioses. No van a creer que van a tener la mejor vida a lo que nunca habían pensado. En un inicio se los lleva para que ellos le indiquen dónde de las islas vecinas hay más gente como ellos, aprovecharse. Bueno, estos les dicen y él empieza a visitar las islas vecinas con los demás barcos. Y llega a Fernandina, que es otra de las islas que conquista, la isla de Santa María también, todas esas islas vecinas, hasta que llega a Cuba. Y en Cuba habla con el jefe de las tribus que hay por allí, no sé qué, y le pregunta que si sabe de qué tan grande es estas tierras, son estas tierras. Él dice que no está seguro, pero que sabe que están en la punta de algo mucho, mucho más grande que queda hacia el sur. Y él dijo, hacia el sur. Y ve el mapa y dice, "Puaf, lo que tengo hacia el sur es la India. Entonces, si yo lo doy para el sur, voy a encontrar la India, listo, la ruta de comercio que estaba buscando. Bueno, en eso queda, de ahí también se lleva todo el oro. En Cuba sí había bastante, en Guanajani no había tanto, en las Bahamas, pero ya en Cuba cuando él iba caminando, iban caminando ellos y por los ríos se veían pepitas de oro, o sea, se describen pepitas y cositas, vetas de oro. No, o sea, ya estaban locos, decía, para el segundo viaje, porque aquí hay que regresar, este es el lugar, vamos a llegar y nos llevamos todo. En la gran mayoría de islas pasa esto. Los reciben, los alaban, ya ellos se ven endiosados, porque todo es como que, ay, no, que llegaron los dioses y esto. Menos en 2 islas, donde los reciben con arco y flecha. Pero claro, esta gente trae pólvora. Entonces, sí, mira, mucha flechita y de repente, ¡pum!, explota algo aquí al lado. Claro, o sea, estoy peleando contra algo que puede disparar truenos y rayos. O sea, me rindo, pero Colón igual se termina vengando. Así que en esas islas donde lo respondieron feo, agarra otra vez 2 indígenas, pero no los va a montar al barco. Él llega, bueno, no sé exactamente si él o alguno de sus marineros piratas que iban con él, le corta las manos, se las amarra al cuello y les mete una espada por la panza y lo deja ahí a desangrarse. Y se van de la isla. Y así quedan esos y otra isla más. Toda esta travesía de ir de isla en isla y pasear y no sé qué y tal y todo, y ir descubriendo, explorando y anotando, pasan alrededor de 3 meses. Y regresa a España con alrededor de 10 indígenas. Y claro, lleva cargado de cultivos nuevos, de especias nuevas, de oro. No, sabía que no llevaba mucho oro,
pero algo llevaba. ¿Por qué se lleva a estos indígenas? Él copia que era para inculcarlos en la cristianidad, o sea, enseñarles el camino del Señor y todo esto, pero era mentira. ¿Qué pasa? Él llega a España y claro, lo reciben como un héroe. ¡Wow! O sea, no has descubierto, pensábamos que no llegabas, que no iba, que no te íbamos a volver a ver. Increíble todo lo que descubriste, vamos a ver cómo son las cosas, qué trajiste, no sé qué tal, guau, guau, guau. Empiezan a adorarlo. Incluso lo nombran virrey de las tierras del otro lado del mar. Ya ni siquiera nada más gobernante y almirante, sino virrey. Él la pegó grandísima. Cuando la reina ve las cosas, van de especie y tal, y esta gente no, esos son los nativos de allá, que los vengo a traer. Ah, de paso, en el camino se le mueren 6, alrededor de 6. Pues claro, el clima los empieza a matar porque es muy frío. Hay una cosa que es súper importante que había dejado atrás, es que en una de las últimas islas que ellos atracan, es la isla de la Española. ¿Y qué pasa en la Española? La Santa María encalla. ¿Se acuerdan de esto de que cuando bajaba mucho la marea y el barco se acercaba demasiado y después no se daba cuenta y quedaba ahí prensado? Bueno, a la Santa María le pasa esto. Queda ahí para siempre. Entonces ellos agarran la madera y construyen el fuerte, que es como muy famoso, que es el fuerte de la Navidad. Y se llama así porque estaban cerca de época de Navidad. Ahí va a dejar a 39 hombres que tenían la misión y la tarea de que cuando ellos regresaran, estos ya habían tenido que haber cobrado tributos que se le iban a cobrar a los indígenas en oro y cultivos, más riqueza para la corona y todo esto. Bueno, esa gente queda allí, él regresa a España y lo reciben, exacto, con bombos y platillos, el superhéroe Colón. Cuando la reina ve a esta gente, a los que habían sobrevivido, bueno, y estos no, que los traje para inculcarlos en la fe del Señor y todo eso. Entonces la reina como que, ay, qué buen gesto, hijo mío, y no sé qué, tal, es como que, ay, qué lindo. Bueno, era mentira. Al final los termina vendiendo como esclavos, porque en las capitulaciones de Santa Fe, el oro en gran parte pasaba a la corona, pero él podía vender esto sin que la corona se diera cuenta. Lo que sí es que eso no sé hasta qué punto era ilegal como tal, o sea, que estuviese en la ley, no estaba en la ley, pero estaba mal visto, o sea, no estaba permitido, la corona no lo permitía. Y a la reina Isabel la esclavitud no le caía, o sea, le caía mal. Bueno, pero de esta primera no se entera hasta que los vende y le dice, ojito, cuidado, no vuelvas a hacer esto porque vas a regresar, obviamente vas a regresar, pero no quiero que vuelvas a hacer esto con esa gente. No, sí, bueno, está bien, está bien. Bueno, aquí pasa una anécdota bastante interesante que es lo del huevo de Colón. Yo no sé si ustedes han escuchado esta anécdota. Y esto es un banquete donde están celebrándole el logro a Colón. Y en este lugar hay unos otros almirantes, otros navegantes, otra gente, que empiezan como que a minimizar el logro. O sea, como que, 30 días ni es tanto. Cualquiera lo pudo haber hecho. Hasta te equivocaste, que no sé qué, tal. Y empiezan así a bajarle, a bajarle, a bajarle. Y Colón dice, bueno, parece imposible hasta que alguien lo hace. Y ahí entonces todo el mundo le parece fácil, ¿no? Bueno, está bien. Y mandó a que le trajeran un huevo, un huevito, un huevo de gallina. Le dice, a ver, ustedes que están diciendo esto, pónganlo de pie. Y les da el huevo. Si lo ponen de pie, bueno, y empiezan ahí a equilibrarlo, bueno, y el viejo y el otro, bueno, y es pues, imposible, empiezan a... Llega Colón, agarra el huevo, ¡paf! Y lo achata, o sea, lo rompe por la parte de abajo y lo para. Y era muy fácil, pero nadie se le ocurrió. Entonces, ahí quedó como demostrado, así, muy fácil, pero nadie se le ocurre. Hasta que alguien lo hace y ahora todo el mundo es envidioso. Bueno, esto como que le da mucho auge a todo esto de la exploración, pero claro, en los otros lugares se empiezan a enterar las demás naciones, porque ahora Francia también quiere territorio, Inglaterra también quiere territorio, Portugal principalmente también quiere territorio. Entonces toda esta gente empieza a formar así como que exploradores y todo esto para mandarlos para América. A todas estas, mientras Colón llega, él está un tiempo en Lisboa, después, claro, está en España y tal, y ahí va a tener su segundo hijo, que ya no va a ser con Felipa. Este es un cacho que tiene Colón, pero que es el hijo quizás más importante que tiene, que es Hernando Colón, porque este va a ser el que escriba el libro de la autobiografía de Colón. La biografía de Colón la escribe este señor. Él también describe y tiene que ver con dónde le entierran, cómo fue la muerte, todo eso lo tiene él en el libro. Se preparan para el segundo viaje
y este va a salir de las Islas Canarias. Este segundo viaje ya está bastante más preparado, porque claro, imagínate, todo lo descubrió. Él salió con, acuérdense, 90 hombres y 3 barcos. Ahora van 17 barcos y de 1.200 a 1.500 hombres, más o menos. Era un montón, se recontra retriplicó. Y él iba como el rey de todo, o sea, el principal. Llegan y todo esto, él primero llega a Cuba, ¿sí? Porque él quería terminar de explorar la isla como tal. Él no sabía en ese momento todavía que era una isla, pero bueno, le da la vuelta y dice, ah, bueno, ya, esto no es una península, que era lo que tenía pensado y que estaba pegado a otra cosa, no. Entonces tengo que ir más al sur, parece ser. Termina de explorar Cuba y bueno, dice, nada, tengo ahora que regresar al fuerte para ver qué hizo esta gente que estaba en el fuerte de la Navidad. Cuando regresa ahí, lo que se encuentra, no sé si se lo espera, pero es todo calcinado. El fuerte estaba en cenizas, la arena era negra de todas las cenizas que había. Cuando ellos se bajan y ven, hay 39 cadáveres sin ojos en la playa. Eran los 39 españoles que él había dejado atrás. Y él como que poste. Hay que hacer otro fuerte, pero esta vez lo vamos a hacer más lejos en esa misma isla, le hicieron otro fuerte, pero más lejos del bosque. Así como que, si vienen, los voy a ver llegar. Y le puso la Isabela a este nuevo fuerte. Y se vengó. Ahí sí dijo como que, bueno, nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué los indígenas hicieron esto? Bueno, claro, estos otros se estaban aprovechando, se le robaban todos los cultivos, le robaban todo el oro, se aprovechaban de sus mujeres. Y bueno, hasta que los indios dijeron hasta aquí, los indígenas, y se los rasparon a todos. Y le sacaron los ojos por cuestiones de sus creencias y tal. Cuando Colón ve todo esto, establece que de ahora en adelante, cada 3 meses, todos los pueblos van a tener que pagarle tributos en oro, en especias, en cultivos, o si no, los mutilo. Esa era la ley. Pues esa es una de los puntos de la venganza. La otra era la selección de nativos. A todas las islas donde llegue, voy a agarrar la población, ¿sí? Y voy a agarrar la mitad para trabajos forzados y la otra mitad los voy a montar en los barcos para venderlos como esclavos. Y empieza, incluso un montón. Hay una isla que incluso dice que más o menos hubo una selección de 1.500 personas y como 600 se quedaron trabajando y el resto los metió en los barcos. Era un montón, la fue acabando. Y claro, esta gente no tenía cómo defenderse porque palos y piedras y tal, contra pistolas no podían hacer nada. Empiezan a hacer dos cosas. La más turbia quizás son los suicidios en masa. ¿Qué pasaba? Cuando estaba llegando a una isla, ya claro, toda esta gente se había comunicado, todos los indígenas de la zona. Hay unos barcos gigantes, unas embarcaciones, unas cosas así, que llegan y nos matan y nos roban y nos hacen todo y tal, y se identifica con la Cruz Roja de los templarios. Entonces, cuando veían que venían, agarraban y o comían tubérculos envenenados, raíces envenenadas, o se tiraban por los barrancos y se mataban de a 100, 200, 300. Entonces, imagínate que vas en uno de esos barcos, en uno de esos sitios, y revisas y tal, y ves cómo de una montaña se están tirando un gentío, y al lado ve fuego, porque ellos quemaban sus casas. Dicen, bueno, si quieren algo, búsquenlo ustedes. ¿Quieren oro? Métanse al mar a sacarlo. Lo pican si es nuevo, pero nosotros nada. Imagínate cómo debió haber sido eso para que hubiesen suicidios en masa. Y las mamás terminaban matando a los hijos para que no los agarraran los españoles. No, y no se los robaran, no. O sea, como que había anécdotas de que los españoles los agarraban y los tiraban contra las piedras a ver quién los lanzaba más lejos, a los bebés. O sea, era una locura. Esto yo lo conversaba con mamá porque yo decía, buf, hasta este punto no sabía que llegaba tal la barbarie, ¿no? Pero en los escritos es como que estaban hablando de hormigas. O sea, como que no estabas hablando de otra persona, sino estabas hablando como que, ay, yo empujé esta taza y se me cayó. Algo así. O sea, algo que no tiene nada de importancia. Entonces, bueno, nada, empezó esa cosa. Y lo otro era escaparse, intentar escaparse. Pero para eso los españoles tenían otra arma secreta que era la pesadilla de los indígenas, que eran los perros de batalla. Eran unos perros de 50 kilos gigantescos, supermaciados, que los mandaban a perseguir a los indígenas. Y no era nada más de asustarlos y perseguirlos y agarrarlos y aquí te lo traigo, sino era lo tumbo, lo mato y me lo como. O sea, eran unas bestias horribles. De hecho, hay una historia de un perro, porque hay muchos perros de estos, ¿no? Pero había uno que era como legendario, un perro enorme que se llamaba Becerrillo. Miren, venían con armadura, o sea, eran bastante pesadillescos los perros estos. Y Becerrillo
tenía como que en su cuenta, no sé, más de 100 indígenas se había bajado ya. Y era súper obediente, pero ultra agresivo con los indígenas. Bueno, hay una anécdota muy loca que es que en un viaje mucho posterior a esto, ¿no? Como que en un asentamiento que había hecho Ponce de León, él se había ido y había dejado a cargo a unos guardias, unas cosas que estaban medio chiflados. O sea, de esta gente que es sádica. Y esta gente busca a una viejita de indígena y le dice, mira, tienes que llevar esta carta al otro fuerte X. Y va la vieja así como que, bueno, no puedo decir que no y tal, y mire, arranca. Yo me imagino a Coco, caminando, pobrecita. Y cuando va por allá medio camino, le dicen a Becerrillo, mátala. Y arranca ese perro del diablo atrás de la pobre vieja. Y la vieja como que tal, voltea, viene el animal ese y hace como unos gestos y una cosa y el animal frenó. Ella le hace otro gesto y tal, se sienta, la huele y se echa. Y se sienta al lado de la vieja. Y los guardias así como que, Becerrillo, dale, que nada, no le hizo nada. Y se regresó. Era como que, no sé, la conexión con la naturaleza mágica, algo así, pero la vida... Y está en los escritos, o sea, como que lo describen, a mí me gusta eso, que lo describen todo. Habrá cosas que describen como más fantasiosas, incluso Colón describe sirenas, y las describe como del torso para arriba y todo, y dice, no son bonitas, son horribles, pero se cree que vio manatíes. Y quién sabe. Bueno, él cuando ya está habiendo terminado de resolver todo esto de los tributos que tenía que cobrar, deja a Bartolomé, que es el hermano, lo deja a cargo de la Isabela, como gobernador de la Isabela, y va a regresar a España. Claro, él regresa, la reina lo recibe, como que, bueno, Colón, a ver cómo te fue. Ahora, oro y un montón de oro y un montón de especies y un montonón de cultivos, guau, 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 ok, muy bien. Pero ya va, muy bien, sí, pero si en estos barcos traes oro y especies y cultivos, ¿qué traes en los otros? No, más oro y más especies. Ajá. No llevará esclavos, ¿no? No, 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 no. Lleva esclavos. No, no, no. A ver, cuando se asoma, más de 2000 indígenas allí. Castigado, Colón. Carajo, Colón, ¿hasta cuándo? No sales más. No sales más y no sales más. Castigado. Prohibido navegar. Colón logró otra vez navegar. ¿Y cómo? Jodiendo otra vez, llorándole, 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 como los 7 años que estuvo insistiendo, pero esta vez fueron como 2 años y medio, más o menos, que estuvo chinche y chinche atrás de la reina hasta que la reina le dijo, ya, ándate, vete, dale otra vez, y bueno, ya es tu tercer viaje. Igual la reina al final se termina enterando de las cosas, pero claro, yo creo que la plata le juega más aquí a favor, la plata y la conquista. Durante el primer viaje se hace el Tratado de Tordesillas, y el Tratado de Tordesillas es un tratado que firma España y Portugal, firman España y Portugal para establecer una línea vertical al oeste de unas islas que están allí cerca de Europa, y a partir de esa línea todo lo que esté a la izquierda como que lo conquista España, y todo lo que esté a la derecha de esa isla, de esa línea, lo conquista Portugal. Y bueno, que resulta que para ese lado estaba, no se sabía que tenía como ese cachito que se ve allí, que es parte de Brasil, y que de ahí se empezó a expandir Portugal y agarró todo ese pedazo. Y por eso en Brasil se habla portugués, por el Tratado de Tordesillas. Y hacia de la línea a la izquierda, que sería todo lo que está pegado al Océano Pacífico, por eso todo ese pedazo se habla español y todo esto. En este tercer viaje, esto se hace por dos razones: para que se salga desde Portugal, porque del tercer viaje salen de Portugal, y para que no hubiesen guerra en América, porque eso acá rato se estaban agarrando a cañonazos para poder agarrar tierra y tal. Y dijeron, bueno, no, 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 así de esta línea para acá tuyo, de esta línea para acá mío, y así no nos peleamos nada y está bien. A Colón le levantan el castigo. Él va a arrancar otra vez y esta vez dice, bueno, yo no quiero pasar ni por Cuba, ni por la Isabela, ni por ninguna cosa de estas. Yo quiero ir directo al sur. Si para allá está la India, yo estoy obsesionado con la India, tengo que encontrar la India. Además ya se me está acabando el tiempo, ya me está dando una edad, así que vámonos. Y arranca, va. Pasa oleaje fuerte porque ya está en Mar Caribe, pleno Mar Caribe, y llega a Venezuela. Él, ¿qué pasa? Él lo que le llama la atención es que él, claro, van por mar, y de repente empieza a navegar por agua dulce. Y es como, ¿qué es esto? Bueno, resulta que se había metido en el delta del Orinoco. Y claro, ese río es gigantesquísimo, parece mar.
Y bueno, empieza a buscar costa y cuando llega, ahí sí, los venezolanos, los indios, los indígenas venezolanos lo reciben a arco y flecha, fuera de aquí. Pero nada, de una vez 2 tiros, aquí quedan las cosas como yo digo y se quedan quietos, o sea, no pueden responder. A ellos sí los iba a tratar un poco diferente porque él describe que eran mucho más astutos, o sea, eran más inteligentes para hablar, más listos. Y entre las conversaciones que tiene con él, bueno, y que tuvo en parte en Cuba, él le decía como que cómo se llamaba ese lugar, no sé qué tal, si ya había llegado, si ya había llegado a la India, y ellos le repiten una palabra que le dice Cibao, no, Cibao, Cibao. Y él como Cibao, Cibao. Ellos dicen Cibao, pero se pronuncia Cipao. Entonces, Cipao, Cipao, Cipango. Estoy en Japón. Llegué a lo que había descrito Marco Polo. Entonces cree que está en Japón y empieza a describir y no sé qué tal, pero no le cuadra. Porque él, claro, los paisajes que describe Marco Polo no son los que él está viendo. El primero, que esto él dice como que este es el paisaje más hermoso que había visto en la vida. Nunca en su vida había visto algo como lo que vio en Venezuela. Decía, no, 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 esto no tiene comparación, no, no tiene ningún... El único lugar donde he visto algo así es en la Biblia. O sea, no, no puede ser otra cosa que el Edén. O sea, llegué al Edén de Asia, pero llegué al Edén. Pero igual, bueno, yo no sé si esto es Cipao, si es Cipango, si es la India, si es el Edén. Yo quiero ir a la India. Si esto no es la India, voy a seguir navegando. Exploró Venezuela, porque exploró parte de las costas de Venezuela y todo esto, pero nada, después él regresa a la Isabela. Y en la Isabela hay un problema. Resulta que al hermano no lo quieren demasiado, como mueve las cosas en la Isabela. O sea, como que ellos ya se endiosaron. Colón y su hermano están endiosados y todo era como que el gobernante, el rey que hace todo, que no sé qué tal. Y los demás veían que además llegaba Colón agarraba las cosas que ellos habían recolectado y se iba y ellos no se preocupaban por ellos. Después él llegaba a España, le aplaudían y tal, y ellos acá sobreviviendo, peleándose con los indios y todo esto. Entonces era como que no queremos, no, que no te queremos más. Y cuando llega a la Isabela, lo agarran, le dicen, no, tú te estás yendo, vienes y no sé qué, de paso otra vez traes esclavos, no, nosotros no queremos tener problemas contigo por eso, aun cuando ellos también tenían sus esclavos y tal. No queremos tener problemas, que no se queda, listo, te agarramos. Entonces lo agarran a él, a Diego, que se había ido con él, y al hermano, y a Bartolomé, y los apresan, y hacen la noticia a España. La reina vuelve a escuchar que Colón otra vez tiene esclavo y no, nada, ya está. No, 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 sí, ya listo, ya. Estoy cansada de Colón y con su necedad con los esclavos. Agarra y manda a un juez, que es Fernando de Bobadilla, que tiene como poderes de juez. Llega y apresa y encadena al hermano, al hijo y a Colón. Y se los regresa a España, encadenados. Entonces, claro, la gente ve bajar del barco al virrey, gobernante y almirante, con el hijo y el hermano, presos completamente. Cuando llega al frente de la corona, no lo meten preso ni le prohíben abierta, pero le quitan todos los títulos. Le dicen que usted ya no viaja más, ya está. O sea, no, no más, no más. Ya usted dejó eso ya formado, los demás se van a Sí. acomodar como sea que puedan. Pero bueno, y a Bartolomé y a Diego sí los dejan quietos. Pero bueno, Colón ya en este momento igual ya es viejo y se quiere quedar quieto y no sé qué, y bueno, y los despojan de los títulos. Pero va a venir un cuarto y último viaje. Y este viaje ni siquiera lo busca Colón. Ya Colón dice como que no, así ya me pasé. Ya, ya, ya no quiero más. Además, ya para este momento Colón tiene 1000 enfermedades. Tiene sífilis, tiene gota, artritis, todo el tiempo tiene fiebre, le duele, casi no puede caminar. No sé si ustedes saben que lo de la gota, que eso era como que popular y tal, pero es como que se le forman cristales entre las articulaciones. Entonces, cada vez que esa articulación rosa, te duele muchísimo. La reina es la que insiste con este cuarto viaje. Le dice a Colón, mira, vas a hacer un cuarto viaje, no sé qué, para que explores y tal, porque ya en este momento, más allá de las riquezas, eran las tierras. Hay que conquistar tierras y explorador como tú no hay. Y bueno, Colón tampoco le va a decir que no. De una vez como que, bueno, sí, yo igual me quedé con las ganas de encontrar la India. Quiero encontrar la India, no puede ser que me vaya a morir ya de viejo y no la encuentro. Ya en este momento tenía 50 años más o menos, 51 años tenía justamente, y bueno, ya arranca. Arranca con un poco menos barcos y tal, pero él decía, bueno, ya listo, ya no voy a pasar ni por la Isabela, ni por Cuba, ni por nada de eso, sino que me voy directo al continente y me voy a empezar a bordear la costa. En algún punto tiene que haber algún canal
que me permita pasar hacia el otro lado y encontrarme y salir de la India oriental, o sea, llegar hasta el lado que a mí me interesa, que es donde puedo comerciar y dar la vuelta. En este viaje sí le iba a salir todo mal, todo mal. ¿Por qué? Claro, con los oleajes que están ya más pegados a la costa y todo esto, se estaban reventando los barcos, no podían, no encontraban nada, no encontraban el canal, por ahí encontraban algún río, pero el río, claro, se hacía más estrecho y el barco ya no podía pasar, tenían que salir de allí. Llega un punto que Colón ya dice, como que nada, me rindo, ya, no puedo más, vamos a regresar. Y en lo que intentan regresar a la Isabela, los agarra una tormenta, le revientan los barcos y ellos quedan encallados en Jamaica, quedan ahí atrapados. Y Colón ya no puede más. Se dicen, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Y aquí hizo una jugada bien, bien loca, que es que él agarra a su escriba, al escribano, y le dice, agarra este bote, que es lo único que nos quedó, vas a navegar hasta la Española, vas a buscar un barco y vas a venir y nos vas a buscar y nos vas a salvar a todos. Y el tipo dice como que, sí señor, y arranca, y se va. Bueno, queda Colón aquí todo enfermo y tal, aparecen los indígenas de la zona y él les hace un juego por el cual lo van a adorar. Es que él sabía que venía un eclipse y empezó a que las nubes, que no sé qué tal, los astros y tal, y aparece el eclipse y todos los tipos allí dicen, no, sí, sí es un dios de verdad, no puede ser. No, nosotros te cuidamos. Y agarraron y lo tuvieron ahí cuidándolo meses, casi un año estuvieron allí atrapados en Jamaica. Lo impensable pasó. Después de casi un año, como 8 meses, aparece un barco y el escriba, ¡epa! Lo logré, aquí estoy. Rescatan a Colón. Colón, al final, parece que él murió sin pisar Asia, porque por ahí hay unos escritos que él dice como que llegó a Indonesia y no sé qué, pero no hay nada como que te diga que sí, que parece que él no pisa Asia nunca jamás. Regresa, llega hasta España y no va a ser mucho más. Ya ahí ya está muy enfermo. Él termina muriendo en España como a la edad de 54 años, en 1506. Y aquí empieza así como que dónde lo entierran, porque primero él estaba enterrado en Sevilla. Después lo trasladan a República Dominicana. Cuando España pierde República Dominicana, lo trasladan a La Habana. Y después España pierde La Habana y lo trasladan otra vez a Sevilla. Pero después en Sevilla, cuando llegan ahí, se hace la cotización de los huesos y no sé qué, hay un 20% del cadáver de Colón. Y el resto no se sabe, pero para mí que, no sé, en esos otros lugares se fue quedando, ¿no? O sea, pedazos como que, bueno, vamos a agarrar un cachito y lo dejamos aquí y en el otro lugar otro cachito y así sucesivamente. Y hay pedacitos de Colón. Él sí viajó más hasta después de muerto viajó un montón. Y bueno, y con esto termina la precuela de la historia de los piratas. Qué locura. Habían varias cosas que no, sí, que no sabía yo de lo que contaste. Por lo menos eso de lo de los suicidios en masa no lo conocía. Lo de los desastres que hicieron, sí, y muchísimas cosas más bárbaras y más horribles que se describen, por lo que te dije desde un principio que para mí alguien que lidere esa cantidad de locos no era para nada un héroe. Yo por lo menos no sabía, o sea, tampoco sabía lo de los suicidios ni de lo de las mamás y otras cosas. Después leí otras cuestiones, pero que me parecen demasiado extremas ya para el podcast. O sea, muy, 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 muy bárbaras. Hay trata de niñas, trata de todo, o sea, es súper, súper desastroso. Claro, aquí hay mucha gente que sale diciendo, no, pero que los indígenas también están todos locos. Había culturas que estaban muy mal. O sea, por lo menos la mexica, o sea, habían la cantidad de cosas que hacían, eran, sí, no sé si esos eran los aztecas, pero la cuestión era que, imagínate que no es que nada más esta gente sometiera a los indígenas y entonces los indígenas se ponen de su lado, no. Había puntos en que estos indígenas, por lo menos los aztecas, eran tan sádicos, pero tan extremadamente enfermos, que ellos preferían irse con los otros diablos, los conquistadores, que con los primeros que ya conocían. O sea, imagínate la locura que había allí en ese pobre, o sea, el que estaba en el medio era el que la pasaba mal. Y yo esta pregunta que le hice a ustedes al inicio se la hice a varias personas, y hay varias personas que lo tienen como un héroe, o sea, no se conoce nada. Incluso para el europeo fue un héroe, porque como, bueno, sí, o sea, a ver, sin saberse la historia, exacto, sí, descubrió un montón, trajo mucho oro y conquistó muchos lugares que después fueron de España. Y lo que pasó en la mitad nadie sabe, o se sabe muy poquito.
Pero ya después de que uno conoce la historia, ve como que bueno, ya aquí para mí gris no hay nada. De repente cuando era niño y cuando tenía sueños de navegar y tal, pero yo creo que el poder, cómo te cambia el poder y que lo endiosaron. Y en estas últimas dos islas, en el primer viaje, donde no es que Ajá. van a matarle a todos, no, es que no lo endiosan y no lo tratan como lo trataron en los primeros encuentros, entonces ya suficiente para yo disponer de ustedes y hacer lo que quisiera. Sí, y también otra cosa que pasaba es que no era la misma, o sea, uno tal vez a veces ve al pasado con el código moral que uno tiene en el presente. Y en el pasado el código moral es como la misma cuestión con los japoneses, que se ve el pasado de los japoneses y los samuráis como el honor y la cuestión y tal, cuando en realidad para ellos el honor era por lo menos que si todavía iban por la calle y les hablabas o les manchabas un poquito los zapatos, ya eso era que les estabas rompiendo el honor y tenían ellos la potestad de decapitarte si querían. Entonces, mm, igual para el código moral o hablamos de ético, si lo hablamos más objetivamente, de ahora obviamente van Sí. a ser villanos o por un lado y estos otros los van a ver héroes. Que sí pudo haber traído ciertas cosas buenas, sí, pero mucho de lo que está allí es malo. O sea, mucho de lo que a consecuencia de sus acciones fue malo. De todas maneras, ten en cuenta de que la esclavización y todo esto estaba penado por la corona. No Claro, era que en ese momento era como que, bueno, sí, se te permite. No, no. Era que él lo hacía porque estaba muy lejos, no podían ponerle control hasta que claro. llega el juez y se lo lleva. Incluso con la primera reina, o sea, la reina Isabel I no era ilegal como tal en el papel, pero Isabel II sí. O sea, era ilegal, pero aquí también hay comillas, porque era ilegal esclavizar gente que se convirtiese al cristianismo. Pero si tú no estabas convertido o no podían convertirte, entonces sí era legal agarrarte y hacerte lo que quisiera y quemarte y Por lo eso que sea. digo, los códigos morales antes Eh, eran un desastre. Es como Sí, sí, irse sí. para atrás y decir, no, que los vikingos eran buenos o malos, pero entonces No, son los si vikingos, están tenían locos. leyes o no sé qué, que sean buenas. No. Por eso, que tenían leyes que no, que ellos tenían leyes que eran más avanzadas que las de los europeos en ese momento, pero eran un poco de locos de mierda que iban y mataban, desrazaban, saqueaban, violaban y hacían lo que les daba la gana. Igual, o sea, para ellos su código moral Sí, mucha de esta esa era su gente, vaina. ¿qué pasa? Sabe que está haciendo algo malo, pero no le importa, que es otra cosa. O sea, porque se puede diferenciar. O sea, hay cosas que pueden quedar en el área de los grises, así como que esto es malo o es bueno. Y depende de dónde lo veas, cómo lo veas, que no sé qué tal. Pero hay cosas que están claritas si estás haciendo algo mal. Claro. Pero no les importaba. Como le decía, para ellos que se muriera un tipo de esto era como que se cayera y se rompiera un vaso. O sea, él no tenían alma y qué sé yo. O sea, cualquier cosa de excusa para hacer lo que quisiera, para divertirse. Yo creo que muchas de esas cosas eran parte de diversión. Uf. Pero bueno, con esto, después ya la gente que nos escuche pensará, sacará su propia conclusión de si fue héroe, villano, si lo ponen en un área de grises, como quieran. Eso me Eh, recuerda bastante Ujú. a también a, a cómo demonizan mucho Ujú. a la figura de Simón Bolívar. Que para nosotros, para el venezolano, ay no, que el libertador y la cuestión enorme. Y hay muchos detractores de la historia del libertador y que incluso lo tildan como un cobarde, como un Mm. que no o sea, que es igualito, su código moral no era el mismo el de uno ahorita, que entonces se arma ese debate Sí, cuando si tú ves, o sea, uno lo ve, tal vez uno lo ve Claro. desde el punto de vista del otro, del detractor, y pues, empiezas a pensar lo mismo. Pero también es eso que les decía al principio, que, claro, no sé, esas cartas yo supongo que son veraces, todos esos escritos son veraces. es el diario de Colón.
es el diario de Colón, por eso digo. Ujú, Este, Ujú. pero mucho de la historia a veces uno no, o sea, es muy tergiversado. No digo que esto sea lo tergiversado, obviamente. ujú. Al final uno no sabe En serio. en realidad Bueno, cuál es la... aquí, bueno, a mí, yo aquí sí es verdad que sí no tengo dudas. O sea, ya con lo que uno sabe y ya con lo que leí, ya todo eso ya es como que, bueno, mira, sí, ya no, que había otro línea moral en ese entonces, nah, sí está bien. Todo lo que tú quieras, de la moralidad que tú quieras, no sé qué, pero no. Aquí ya te Ojo, pasaste. yo no digo que esté No defendiendo a digo nadie. tú O digo sea, como que en sí, sí, general. yo hablo desde el código moral de antes, que por lo menos con eso de los vikingos, que entonces hay una gente loca que dice que no, pero ellos tenían leyes que defendían y no sé qué. No, por ejemplo, Ah, sí, sí. escuché a una tipa que decía, ellas tenían leyes que permitían a las mujeres y tenían más derechos que las mujeres en el resto de Europa. Y yo decía, pero igual, o sea, porque no sé, que la mujer pueda cargar un escudo no quiere decir que esos bichos no son unos hijos de puta, loco. O sea, Claro. es eso, o sea, ese era Es como mi... que sí, cada uno va por el camino que se le ocurre. Incluso, bueno, los vikingos, como habíamos pensado, ¿se acuerdan en el podcast de la mitología nórdica? Era, nada, yo hago esto porque si no, no voy al Valhalla. O a lo mejor esa Exacto. era la excusa. Pero al final era porque querían matar y violar y eso era lo que les divertía. O sea, aquí yo creo que el placer y el poder es lo que muchas veces corrompe Sí, la mente humana. Ujú. las mismas Pero bueno. agendas personales. Sí, sí. Ya aquí ya queda de parte de los que nos escuchen. Invitamos otra vez a que nos dejen en los comentarios qué temas les llamaría la atención escuchar. Yo por mi parte tengo que decirles que posiblemente se vengan porque después de comentarlo en el podcast pasado, hubo varias personas que les llamó mucho la atención esto del Triángulo de las Bermudas. Por ahí se vienen otros de historia, puede ser también de mitología, cualquier cosita que nos quieran dejar escrita. Nosotros nada, la leemos y traeremos lo más pronto posible con los detalles que más nos llamen la atención. Así que bueno, por mi parte, eso es todo. Nos vamos despidiendo y espero que les haya gustado. Dejen un like y comenten si les gustó. Chaito.